Hola a todos, sean bienvenidos a la 11ª ponencia de su curso CREPI. El día de hoy nos acompaña Iván Arturo Medrano Robledo, quien es actual coordinador de protocolos en SCOM, actual coordinador de investigación en SCORI a nivel nacional. Anteriormente fue oficial de publicaciones médicas en CEMUS y actualmente ocupa el puesto de oficial de intercambio de investigación en CEMUS también. Mucho gusto tenerte por aquí, Iván, y adelante. Hola, muy buen día a todos los que están viendo esta clase. Soy Iván y pues les voy a hablar sobre los instrumentos de medición, un tema muy importante para desarrollar alguna investigación y fundamental. Entonces, me gustaría empezar con una definición de pues qué significa medir. Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Por ejemplo, cuando nos despertamos por la mañana y vemos el reloj, estamos midiendo la hora. Cuando servimos café en nuestra cafetera, pues estamos midiendo la cantidad de café que vamos a tomar. Y cuando estamos en el autobús y hay mucho tráfico, pues más o menos podemos estimar a qué hora estaremos llegando a nuestro destino. Y si se dan cuenta, medir es algo que hacemos los seres humanos día con día, y sobre todo en la investigación es muy importante saber cómo vamos a medir lo que estamos buscando. Aquí tenemos otra medición relacionada más hacia la clinimetría, el cual es identificar una cualidad y delimitar las categorías del resultado. Puede realizarse con los sentidos de médico o con ayuda de dispositivos con diferente grado de sofisticación, como lo puede ser un aparato para la presión, una báscula, y pues aquí en este ejemplo tenemos nuestra cinta de medir. Los componentes que forman la medición es la variable, que en este caso sería la cintura, el índice de cintura-cadera, la medida de la cadera y la cintura, el instrumento de medición, que es de lo que trata esta clase, en este caso es nuestra cinta métrica, el sujeto de medición, a quien estamos realizando esta medida, y el observador, que va a ser el que hace esta medición. Y ahora sí, hablemos propiamente de lo que es un instrumento de medición. Es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables consideradas en la hipótesis o que sean de interés. O sea, ¿cómo vamos a medir estas variables que nos interesan para nuestro estudio o investigación? Pero hay ciertos requisitos para que el instrumento, pues, realmente nos dé buenos resultados, seguros, confiables, válidos, y estos son los 3 requisitos. Nuestro instrumento debe ser objetivo, debe tener validez y confiabilidad. Y un ejemplo de estos instrumentos de medición, pues, son las encuestas, que se usan en estudios transversales o cross-sectional studies. Bueno, la encuesta es un ejemplo que todos conocemos prácticamente. Entonces, pues vamos a ir desmenuzando estos requisitos. La confiabilidad es el primero que vamos a estar abordando, que se refiere al grado en que su aplicación repetida de este instrumento al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, que le tomamos la presión a un señor, todas las veces que se la tomemos, tienen que dar resultados iguales o similares, porque sabemos que hay otros factores que pueden intervenir, ¿no? Y a esto se le conoce también como consistencia en la clinimetría. Entonces, les pongo otro ejemplo, un poquito más didáctico, que es que vamos a hacerle a Pedro un examen o un test de IQ. Queremos medir su IQ. Entonces, vamos a hacer 3 aplicaciones en 3 semanas distintas de este test, del mismo test. En la primera aplicación, la primera semana saca 115. En la segunda aplicación, Pedro saca 110 de IQ. Y en la tercera semana, Pedro saca 130 en la aplicación de este test. Entonces, en base a esto, ¿qué dirán ustedes? ¿Realmente este test de IQ sería confiable? Pues no, no sería confiable porque nos dio diferentes resultados. No, no es confiable. Ahora vamos a hablar sobre la validez. Esta se define como la capacidad de un índice o instrumento para medir aquello para lo que fue diseñado. Es decir, si estamos investigando a personas con diabetes, pues tiene que medir
alguna variable relacionada con las personas con diabetes, ¿no? No se lo vamos a hacer o no vamos a hacer preguntas acerca de hipertensión o de alguna otra enfermedad. Y dentro de este concepto de la validez entran otros 3 subrequisitos, por decirlo así, dentro de la validez, que es la validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio, que ahorita los vamos a ir desmenuzando también. Primero tenemos la validez de contenido. Esta es la evaluación subjetiva que indica si los diferentes elementos, preguntas o reactivos de un instrumento muestrean, exploran o comprenden de manera adecuada todos los dominios, los aspectos relevantes o dimensiones de la enfermedad o tema que se esté estudiando. O sea, prácticamente que abarquemos todo el ancho de nuestra pregunta de investigación. O sea, que no dejemos nada fuera porque si no, realmente no va a ser válido. Y aquí les dejo otro ejemplo. Por ejemplo, una prueba de conocimiento sobre las canciones de los Beatles no deberá basarse solamente en su álbum Abbey Road, sino que si es un examen de conocimientos de todas sus canciones, pues debería de incluir canciones de todos sus discos y no solo de Abbey Road. Entonces, por ejemplo, en este caso hipotético, pues no sería válido nuestro instrumento, ya que solo estamos explorando pues las canciones de un solo álbum. No estamos abarcando todo el tema. Posteriormente tenemos la validez de constructo. Esto se refiere a qué también un instrumento representa y mide un concepto teórico, y aquí se van a incluir 3 fases. Entonces, básicamente es darle validez en base a la literatura y a los conceptos teóricos. La primera fase es sobre la revisión de la literatura. Se establece y especifica la relación entre el concepto o la variable medida por el instrumento y los demás conceptos incluidos en la teoría, modelo teórico o hipótesis. La segunda fase es que se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones, porque algo puede tener cierta significancia estadística, pero realmente no tener la correlación como tal. Y la tercera fase es que se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo de una medición en particular. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, regresando al caso de que estuviéramos estudiando a personas con diabetes, pues nos damos cuenta en nuestro estudio que a todas las picó una abeja y decimos, hacemos esta correlación y decimos, ah, ok, entonces les picó la abeja y les dio diabetes. Pues no, o sea, sabemos que esto no tiene lógica y que antes de investigadores somos médicos, entonces debemos de darle este sustento a todas nuestras correlaciones y pues a nuestras variables que queremos estudiar. A esto se refiere la validez de constructo. Por último, tenemos la validez de criterio. Se establece al comparar los resultados de un instrumento con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Y aquí entran 2 conceptos, que es la validez concurrente, la cual los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto de tiempo, y la validez predictiva, que los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el futuro. Por ejemplo, para que entiendan un poquito mejor estos conceptos, la validez predictiva, podríamos decir que los que saquen cierto puntaje en un examen de admisión a una universidad, vamos a decir que los que tengan el mejor puntaje en ese examen de admisión son los que van a tener un mejor promedio a lo largo de la carrera. Eso sería un ejemplo de validez predictiva. También tenemos ciertas amenazas a la validez que pues es muy importante tomarlas en cuenta a la hora de elegir algún instrumento o de desarrollar el nuestro, ya que algunas personas creen que el elegir un instrumento de medición o desarrollarlo es algo que puede tomarse a la ligera. Y como ya lo vimos, pues hay varios requisitos que debemos seguir justamente para que nuestros resultados sean válidos, confiables y objetivos. Entonces, es un proceso que tenemos que tener mucho cuidado durante nuestra investigación. Y las amenazas que pueden afectar a la validez de nuestro instrumento es el utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro concepto, en nuestro contexto. Y sí, podemos usar instrumentos que ya se hayan creado o se hayan utilizado en otras investigaciones, artículos, y adaptarlo o usarlo en nuestra investigación. Pero debemos tener mucho cuidado porque si es un instrumento que se diseñó para un país, por ejemplo, Noruega,
no lo vamos a poder usar tal cual en nuestro contexto en México, ya que no está validado para ese tipo de población. Entonces, sí se pueden usar otros instrumentos, pero hay que ser muy cuidadosos en qué poblaciones se utilizaron para ver si podemos replicarlos y usarlos en nuestro estudio. Otra amenaza es el utilizar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica. Otra sería cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, que no sea un lugar, pues, cómodo para que la persona o el sujeto nos pueda dar la información de forma correcta. Y por último, la falta de estandarización. Entonces, es muy importante cumplir con los requisitos mencionados previamente y tomar en cuenta estas amenazas que, pues, al final de cuentas va a ser contraproducente usar instrumentos que no sean válidos o estandarizados, porque nuestros resultados se van a ver afectados, y en sí toda nuestra investigación. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo es esta representación de la confiabilidad y la validez. Aquí tenemos este juego que es el de dardos. Entonces aquí tenemos a nuestro primer tirador. Este tirador es muy malo, no le dio ni a la confiabilidad ni a la validez en su investigación hipotética. Entonces vemos cómo los puntos están todos dispersos. O sea, no, le dio a todos lados. Y aquí tenemos en el segundo ejemplo al segundo tirador, donde este sí le dio la confiabilidad, pero falló en la validez. Entonces podemos ver cómo sí se reproducieron o cómo se obtuvieron resultados similares, consistentes, y todos están agrupados de este lado. Pero pues no le dio a la validez, no le dio a nuestro objetivo, a lo que estábamos buscando, a lo que queríamos investigar. Y por último, aquí ya tenemos al tirador 3, que es el más pro de todos. Ya sabe mucho de instrumentos, ha desarrollado muchos instrumentos, ya es un experto, y este sí le dio a la confiabilidad y a la validez. Y vemos resultados consistentes y que están dándole justo al tema y a las variables que estábamos investigando. Finalmente, tenemos el concepto de validez total. Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de criterio y de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a representar las variables que éste pretende medir. Entonces, la validez total es igual a la validez de contenido, más la validez de criterio, más la validez de constructo. Y es decir, que nuestro instrumento va a estar totalmente aprobado y listo para aplicarlo a nuestros sujetos de estudio. Pues esto sería todo. La verdad quise resumir este tema que es muy complejo, pero es muy importante para desarrollar nuestras investigaciones. Nos podemos ayudar de mentores, de tutores que tengan experiencias desarrollando instrumentos de medición, justamente para que nos ayuden con esta parte de la validez y confiabilidad, o si no, usar instrumentos que ya se hayan creado, pero fijarnos muy bien en que sí se pueda adaptar a nuestro contexto. Finalmente, ya saben mi nombre, Iván Medrano, coordinador de protocolos en SCOM para esta gestión 2024-2025, junto con Ale García. Ya saben que aquí estamos disponibles, nos pueden mandar mensaje en cualquier tema que tengan para desarrollar sus investigaciones locales. Estamos a la orden. Y muchas gracias. Continúen viendo las clases del CREPI.